Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Augusto Mora, profesor de representaciones de construcción en el primer curso del ciclo formativo de grado superior de proyecto de edificación en el Centro Integrado Pirámide de Huesca. En este vídeo voy a explicar cómo funciona el tema de los materiales en Revit, las librerías de materiales. Voy a abrir un nuevo proyecto, cualquiera, en blanco, con la plantilla EOC Pirámide que tenemos, con la que trabajamos. Podría hacerlo con cualquier otra plantilla, pero bueno, lo hago con esta. ¿De acuerdo? Y con la plantilla en blanco que se está abriendo ahora, pues simplemente voy a hacer un muro cualquiera y voy a hacer distintas pruebas de materiales para ver cómo funciona esto. ¿Vale? Estoy en el nivel 1, ya lo veis, planos de planta, nivel 1, y voy a hacer un muro cualquiera. Voy a coger un muro, por ejemplo, el muro por defecto de 30 centímetros. Simplemente voy a hacer pues eso, una especie de habitación cuadrada, así, algo muy sencillo, y me voy a poner en una vista 3D para ver pues este pequeño muro que he hecho aquí. ¿De acuerdo? Estoy en modo estilo visual sombreado con bordes, ¿de acuerdo? Y en nivel de detalle alto. Este muro, que es un muro de 30 centímetros por defecto, ¿de acuerdo? Voy a editarlo el tipo para ver qué estructura tiene pues de materiales y por ahí. El material tiene por categoría, ¿de acuerdo? Voy a hacer diferentes pruebas con diferentes materiales. Entonces vamos a ver cómo se asigna un material y cómo edito un material o cómo creo un material nuevo. Entonces pincho en por categoría, aquí donde pone el material espesor de 30 centímetros por categoría, y aparece donde pone el material un pequeño botón con 3 puntitos, lo veis ahí. Hago clic en ese botón y se me activa la ventana del explorador de materiales. La voy a reducir un poco, ¿de acuerdo? Y entonces aquí puedo seleccionar los diferentes materiales que tiene Revit, cargados aquí por defecto. Bien, voy a poner, por ejemplo, que cambie la vista a mostrar, por ejemplo, miniaturas, y entonces veo el material un poco más por su aspecto, ¿vale? Puedo cambiar aquí la forma de verlo. Puedo ver la lista, donde veo una miniatura y además el nombre, o solo vista de texto, ¿de acuerdo? Entonces, a mí la que más me gusta es la que se ve la vista de lista, que veo una pequeña miniatura del aspecto que va a tener el material junto con el nombre, ¿de acuerdo? Vale, voy a hacer un nuevo material. ¿Cómo hago un nuevo material? Pues para hacer un nuevo material tengo que venirme aquí abajo, ¿vale? Donde me aparece crear y duplicar materiales, ¿de acuerdo? Voy a explicar un poquito cómo es la interfaz, ¿de acuerdo? Veis que tengo aquí la lista de materiales. Aquí en inicio yo puedo tener pues diferentes librerías de materiales, ¿de acuerdo? Tengo algunas creadas ya por mí y tal, pero por defecto ahora mismo tengo la de materiales AEC, ¿de acuerdo? Bien, voy a cargar ahora, voy a crearme un nuevo material, ¿de acuerdo? Nuevo material por defecto, veis que se crea aquí. Voy a crear un material, pues por ejemplo, que se llame, voy a cambiar el nombre, que se llame hormigón HA30, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces este hormigón, que ahora se me ha cambiado, a ver, no lo tengo aquí, ¿vale? Este material, que es completamente nuevo, en la pestaña, en la parte de la derecha de esta ventana, tengo 3 pestañas. La primera es identidad, ¿de acuerdo? En identidad me aparece qué nombre va a tener, una descripción, qué tipo de material es. Por defecto está en genérico, pero puedo decirle que es un material tipo albañilería, cerámica, cristal, enlucido, hormigón, ladrillo. Bueno, en función de lo que yo seleccione aquí, van a cambiar algunas cosas en las pestañas posteriores. Por ejemplo, si yo le digo que es un hormigón, los gráficos aquí pues ya me aparecen, o el aspecto me aparece de una determinada forma. Si le digo que es un metal, el aspecto pues de momento no ha cambiado nada, pero bueno, la idea es más o menos ponerle lo que es, ¿no? Pues hormigón, hormigón. Descripción, podría poner una descripción, comentarios, palabras clave, fabricante, modelo, coste. Puedo añadirle una nota clave, ¿de acuerdo? Ya veremos más adelante qué significa esto en clase.
Y voy a pasar, bueno, aquí de momento esto lo paso en blanco, simplemente es información en cuanto, pues eso, el material, lo básico. Le voy a ir a gráficos, ¿vale? Porque esta sí que es una pestaña importante. Esto va a hacer referencia a cómo se representa este material, cómo aparece en las ventanas de Revit en las ventanas de alambre, modelado alámbrico, líneas ocultas, sombreado y colores coherentes, ¿de acuerdo? Mientras que la pestaña aspecto es para las texturas y el render, ¿de acuerdo? Vale, lo vais a ver aquí debajo, si le digo aceptar, y le digo aceptar, y le digo aceptar otra vez, ¿vale? Son estos de aquí, ¿vale? Perdón, aquí. Estructura alámbrica, línea oculta, sombreado y colores coherentes se gestiona con una de esas pestañas, ¿vale? Con la de aspecto y la de texturas y realista con la del render, ¿de acuerdo? Esto con los gráficos y esto con lo de aspecto, creo que era. Vamos a verlo. Voy otra vez a editar el material de esto o directamente puedo hacerlo también desde el menú gestionar, materiales, ¿de acuerdo? Me abre la misma esto. Entonces, la pestaña gráficos es lo que os he dicho para controlar cómo se va a ver este material en esos modos, ¿de acuerdo? En los modos de estructura alámbrica, línea oculta, sombreado y colores coherentes. Y la pestaña apariencia es cómo se va a ver el material en el modo de texturas o en el modo realista, ¿de acuerdo? Voy a salir un momento para poner esto un poquito más aquí y así podremos ir viendo los cambios en tiempo real. Vuelvo a darle a materiales y entonces tengo esto. Vale, voy a gráficos, ¿de acuerdo? Y en gráficos, por ejemplo, puedo decir qué color va a tener el objeto. Le puedo decir que utilice la apariencia renderizada o podría darle un color. Por ejemplo, quiero que sea un color amarillento, por ejemplo, y si le digo aplicar, pues como podéis ver, ha cambiado aquí, ¿de acuerdo? Esto es para el color así normal. Voy a ponerle un color pues gris clarito, por ejemplo, y le digo aceptar y le digo aplicar, ¿de acuerdo? Y entonces el material pues tendría ese aspecto, ¿vale? También puedo controlar la transparencia del material. Por ejemplo, puedo darle una transparencia del 85%, le digo aplicar y como podéis ver el material prácticamente es transparente, ¿vale? Voy a bajarlo un poco, bueno, lo dejo a cero porque el material, el hormigón transparente no es, ¿de acuerdo? Bien, vamos a patrones de superficie, ¿vale? Y a patrones de corte. ¿Qué es esto? Patrón de superficie es el aspecto que va a tener el material en esos modos de representación de línea oculta, modelado alámbrico, esquema alámbrico y colores coherentes y sombreado, ¿vale? Cuando el aspecto superficial, ¿de acuerdo? No cuando está en sección, lo que se va a ver aquí. Por ejemplo, patrón en primer plano, voy a elegir un patrón de modelo. Este, por ejemplo, que tiene textura hormigón, ¿de acuerdo? Le digo aceptar y le digo aplicar. Y como podéis ver, ya ha cambiado aquí ligeramente el aspecto, ¿de acuerdo? Voy a decirle que el color de ese patrón sea negro completamente, ¿vale? Le digo aceptar, le digo aplicar y entonces me lo hace ya oscuro. Y que el patrón de fondo sea un color de relleno uniforme, ¿de acuerdo? Un relleno uniforme con un color, pues por ejemplo, un gris más claro, ¿vale? Le digo aplicar, casi no se aprecia. Voy a ponerle un color rojo para que lo veamos cómo cambia, ¿vale? Ahora le he dicho que el color del hormigón sea rojo, ¿vale? Pero veis, le he dado color fondo y tiene la texturita de esta del hormigón. Bueno, vuelvo a ponerlo en gris, como estaba, ¿vale? Para hacerlo similar al hormigón, ¿vale? Esto es. Digo aceptar, me voy a acercar un poquito, ¿vale? Así un poco más y voy a hacer una caja de sección para que veamos a la vez, a ver si la puedo ver dónde está la caja de sección, ¿vale? Voy a recortar un poco este muro por ahí. Voy a ponerme en una escala a 1,50 para que el grosor de línea no se vea tan grande. Y voy a ponerme en modo línea oculta, ¿vale? Ahora estoy en modo línea oculta. Me acerco así, se aprecia la textura de hormigón y vuelvo a llamar a los materiales. Por defecto siempre arranco en el modo, en la misma posición en la que me había quedado. Si me había quedado en el hormigón HA30, pues ahí aparezca, ¿vale? Bien,
Vamos con el tema del patrón de corte de primer plano y de fondo. El patrón de corte es el patrón que aparecerá justamente por aquí, cuando se corta el objeto con ese material. Voy a ponerle un patrón de corte, que por defecto veis que tiene que ser un patrón de diseño, ya no me permite un patrón de modelo. ¿Qué es un patrón de modelo y qué es un patrón de diseño? Bueno, un patrón de modelo es un patrón que su tamaño es real, ¿de acuerdo? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un patrón de ladrillos de 25 por 6, ¿vale? Pues va a aparecer de 25 por 6 modelado, representado aquí con ese tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo me acerque, el patrón se va a ver más grande y cuando yo me aleje, el patrón se va a ver más pequeño. Y cuando yo modifique la escala, también se va a modificar la escala del patrón, ¿de acuerdo? Como cualquier objeto, medida real. Mientras que el patrón de diseño podríamos decir que es un patrón anotativo, ¿de acuerdo? Yo, si le indico un patrón de diseño, por ejemplo, que sea un rayado cada 1,5 milímetros, ¿vale? Y le digo aplicar, como podéis ver, ahora aparece aquí en la zona de corte un rayado cada 1,5 milímetros. Puedo decirle que sea de un color rojo, ¿de acuerdo? Ese rayado, le digo aplicar, ¿vale? Y aparecen las rayas en rojo, ¿lo veis? Entonces, independientemente de que yo me acerque o independientemente de la escala, este patrón va a aparecer siempre a 1,5 milímetros de distancia. Es como anotativo, ¿de acuerdo? Bueno, de momento lo voy a dejar así. Le digo aceptar y voy a pasarme al modo realista, ¿de acuerdo? O texturas. Ahora mismo estoy en el modo texturas, ¿de acuerdo? Y en el modo texturas ha cambiado radicalmente la forma en que esto se representa. Vuelvo a activar ahora la bola de los materiales y vamos a comprobar cómo asignando en la pestaña apariencia diferentes texturas puedo modificar el aspecto que va a tener. ¿De acuerdo? Bien, de entrada, ahora mismo no hay ninguna imagen asociada a este material. ¿De acuerdo? Es un material nuevo, le he dado una apariencia gráfica como de hormigón, pero ahora lo que voy a hacer es subir una foto, elegir una foto con una textura de hormigón para mapear la superficie de este objeto muro con este material. ¿Vale? Bien, por defecto me está aplicando un color, una intensidad de color, digamos, y una imagen que ahora mismo no hay ninguna, ¿vale? Podría pinchar, tendría que pinchar aquí donde pone ninguna imagen seleccionada para seleccionar, ¿vale? Pero voy a explicar cuáles son cada una de estos apartados de aquí. Bueno, de entrada en información, puedo darle el nombre del material, descripción del material, que es un material genérico, ¿de acuerdo? Esto, nada, es lo mismo prácticamente que no tenía identidad, le puedo dar una información, pero que en este caso no me interesa. Genérico es la textura, digamos, base fundamental que va a tener este material. Voy a aplicarle una imagen, por ejemplo, voy a elegir una imagen, si pincho aquí donde pone ninguna imagen seleccionada, me abre la carpeta con las imágenes o las texturas que yo puedo encontrar por mi disco duro, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo pues aquí no tengo nada todavía, ¿vale? El siguiente, reflexividad, pues me daría una especie de mapa especular para hacer como espejos o para materiales que se tiene que ver cuando se refleje algo en ese material, ¿no? Como la imagen reflejada, más o menos. Transparencia es un mapa que va a crear pues un corte o una especie de zonas transparentes, zonas translúcidas del material, ¿vale? Los cortes me va a permitir hacer texturas con mapas de opacidad, zonas que son completamente transparentes y zonas que son completamente opacas, autoiluminación. Esto sería, por ejemplo, para un material para simular una bombilla, una pantalla de televisión, algo que tenga que emita luz, ¿de acuerdo? El mapa de relieve me va a permitir simular aparentemente una especie de relieve o una especie de un bump mapping, que se llama en inglés, que son como una especie de, pues eso, sí, un relieve, ¿vale? Pero que en realidad no lo es, la superficie es completamente plana, como podéis ver, y luego lo último, lo de matizado, la verdad que no lo he utilizado nunca, lo único que sirve es para aplicar un color que viene a ser más o menos como lo que había en la parte aquí de arriba, ¿de acuerdo? Ahora es el mismo, ¿vale? Y simplemente lo que es una forma de atenuar, una forma de suavizar la imagen. Bien, voy a cargar una imagen, pero ya he visto que no tenía ninguna.
Voy a mirar, no sé dónde los tengo guardados, las familias, biblioteca métrica, a ver dónde tengo los materiales. A ver, no sé dónde los tengo, pero bueno, voy a hacer algo más sencillo. Voy a buscarme por internet, ¿vale? Voy a entrar, voy a buscar en Google un material, acepto las cookies, y voy a buscar un material de, pues de hormigón. Textura hormigón. Busco así, busco imágenes, ¿de acuerdo? Veo que me aparecen estas, y entonces estos que son, por ejemplo, libres, free pick, vamos a ver en esta página, y voy a coger, por ejemplo, pues esta textura, que veo que está chula, ¿vale? Y a ver si me deja descargarla de algún sitio. Descargar. Descarga gratuita. Bueno, me pide que esto, lo que voy a hacer, la voy a capturar para el ejemplo, la voy a capturar simplemente con mayúsculas Windows mayúsculas S, ¿de acuerdo? Y podría coger esta captura. La he cogido con un poco de reborde blanco, voy a volver a repetir la captura, ¿de acuerdo? Voy a volver a repetir la captura. Windows mayúsculas S y voy a capturar más o menos por ahí, ¿vale? Una textura de un hormigón un poco viejo, pero bueno, vamos a verla. Voy a guardarla, la voy a guardar en el escritorio, ¿de acuerdo? En mi escritorio, a ver, ¿dónde lo he puesto? Escritorio, aquí, ¿vale? La voy a guardar y le voy a poner hormigón 1. Hormigón 1. Adentro, cierro ya esto, cierro el navegador y ahora en este hormigón HA30 que tengo abierto aquí, en donde pone ninguna imagen seleccionada, pincho, me voy al escritorio y voy a coger mi hormigón 1 PNG, ¿vale? Y aquí aparece la textura, ¿de acuerdo? Ya aparece hormigón 1 PNG. Si yo le digo aplicar, como podéis ver, me ha mapeado la textura sobre el esto, pero me crea el efecto baldosa, me crea el efecto mosaico. ¿Por qué? Pues porque seguramente esta textura está aplicada en un trocito muy pequeño. ¿Cómo puedo controlar el tamaño que tiene ese mosaico, esa baldosa, ese tile, ¿no? Pues pincho y entonces me dice, efectivamente, como podéis ver, esa textura de hormigón me la está aplicando en un cuadro de 30 por 30 centímetros, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, vuelvo a repetir, ¿vale? Simplemente he pinchado donde estaba la imagen, le doy, y me aparece esta ventana donde yo puedo cambiar el tamaño para que, por ejemplo, eso sea pues 3 metros por 3 metros, ¿de acuerdo? Terminado, aplicar, y como podéis ver ahora, ya esa textura es mucho más realista, ¿de acuerdo? Es mucho más realista. Vamos a verla un poquito más en detalle. Salgo de aquí y me acerco y como podéis ver, ahora la textura de hormigón, pues hombre, esta parece bastante mejor. Voy a quitar la caja de sección, que ya no me interesa, y como podéis ver, la textura de hormigón, pues hombre, está, la verdad que bastante lograda, ¿de acuerdo? Como podéis ver, estoy simulando, es un muro de hormigón viejo, ¿vale? Voy a activar las sombras, a ver qué tal. Bueno, ni tan mal. Vale, voy a seguir. Esto es aplicando la textura. Vuelvo a darle a la bola de materiales, ¿de acuerdo? Ahora supongamos que yo quiero que este material, pues, aplicar con menos intensidad la foto. Por ejemplo, solamente con un 14%. Le digo aplicar, ¿vale? Y la textura la estoy, a ver, aplicar, aceptar. Bueno, se ve prácticamente igual. Voy a darle otra vez, a ver qué es lo que he hecho mal. El lustre. Le he aplicado la imagen. Esto no le afecta. Aquí no está viendo ningún efecto. Lo del lustre es, sobre todo, se nota cuando tengo un material con curvas, ¿de acuerdo? Es como si hiciera brillos. Evidentemente el hormigón poco brillo tiene. Vale, lo voy a dejar así, o incluso le puedo quitar el material, le puedo decir ninguno. Aquí. Bueno, lo cierro y aquí hay un punto, me parece que me deja no elegir ninguno. A ver dónde estaba esto. Eliminar imagen. Aquí. He quitado la imagen, ¿de acuerdo? Vais a ver qué pasa si yo le pongo esa imagen como relieve.
Bueno, si ahora le digo aplicar, ha desaparecido la textura, pero se la voy a aplicar en relieve, ¿de acuerdo? En relieve voy a elegir la imagen hormigón 1, la misma que tenía, ¿de acuerdo? Y le voy a poner un patrón también de repetición de 3 metros cada 3, o sea, que me amplíe 3 metros esa imagen, ¿de acuerdo? A 3 por 3 metros. Y le digo aplicar, ¿vale? Y que me lo aplique con una intensidad, por ejemplo, aquí no se aprecia bien. Voy a probar con el modo, en vez de texturas, con el modo realista. Ahora sí, ¿vale? El modo realista, y yo creo que antes también, por eso me salía que no... estaba aplicándolo mal, le estaba diciendo aquí en la bola, vais a ver, le voy a dar otra vez aquí la imagen, cojo el hormigón 1 PNG, abrir, ¿vale? Que me lo aplique cada 3 metros, terminado, le digo aplicar, ¿vale? Voy a quitarle el relieve, aplicar, y observad cómo va a cambiar en modo, ahora sí que estoy en modo realista, la intensidad cómo aparece en función de la fuerza que le dé yo la foto, ¿vale? Bueno, tampoco me está haciendo mucho caso. Vamos a probar con relieve, hormigón, lo hemos dicho, está en 3×3, ¿vale? Terminado, aplicar, ¿vale? Muy bien, ahí sí que se nota más el relieve, ¿vale? Si me acerco, tiene una textura un poquito exagerada, ¿de acuerdo? Le he dado, la simulación de relieve es un poco bestia, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar esto algún poco. El relieve que tengo aquí lo voy a bajar, pues, por ejemplo, al 38%, ¿vale? Entonces ahora tiene un relieve mucho más pequeño, ¿vale? Un relieve mucho más pequeño. Aceptar. Vale, tiene un poquito de relieve, o sea, simula algo de relieve, pero menos, ¿de acuerdo? Esto es cuestión de hacer pruebas hasta encontrar pues lo que más nos puede interesar. Más cosas que tengo con el material, pues reflexividad en este caso el hormigón no tiene, transparencia tampoco, cortes. Lo que pasa que a ver si tengo por ahí algún patrón de corte que pueda estar bien, pero no lo sé. Bueno, voy a activar cortes. ¿De acuerdo? Y vamos a intentar, pero es que no tengo ningún patrón. No sé dónde. Bueno, da igual. Lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? Simplemente por resumir un poco, esto es cuestión de ir haciendo pruebas, ¿de acuerdo? Cojo lo primero de todo, crearme un material, ¿de acuerdo? Material nuevo, ya lo hemos visto, o puedo duplicar un material existente, ¿de acuerdo? Luego empezar ya a añadir bien los gráficos por aquí para controlar el aspecto que va a tener cuando esté aquí en modo estructura alámbrica o en modo línea oculta o en modo sombreado o colores coherentes, ¿de acuerdo? O la pestaña apariencia para ver cómo va a ser esto en texturas o en modo realista, ¿de acuerdo? Voy a conseguir efectos pues muy chulos, ¿de acuerdo? Efectos muy chulos. Supongamos ahora que a este muro, en lugar de ser de hormigón, le busco una piedra, que es un material que ya está por aquí, el piedra gris, ¿de acuerdo? Que tiene esta textura, ¿de acuerdo? Tiene un patrón de relieve y tiene un patrón de albañilería aquí, de esta piedra, ¿de acuerdo? Pues este material lo voy a aplicar aquí al muro, ¿de acuerdo? Salgo y vamos a ver ese piedra gris, lo voy a aplicar al muro. ¿Cómo lo hago? Pues selecciono el muro, edito el material, editar tipo, y en su estructura, en lugar de hormigón HA30, voy a seleccionar el piedra gris, que estaba por aquí abajo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Piedra gris. Le digo aceptar, aceptar y aceptar, ¿vale? Y ahora veo, este muro tiene este aspecto. Bien, voy a hacer pruebas, que aquí con este sí que lo veremos bien, con el tema cómo funciona el asunto de aplicar o no aplicar el mapa de relieve o quitar o no el de textura. Vuelvo otra vez a activar el material y vamos a desactivar el patrón de relieve para ver qué efecto tiene. ¿Vale? No sé si lo habéis apreciado, se ve un poquito más liso. Me voy a acercar. ¿Vale? Me acerco
y voy a activar el patrón de relieve a ver cómo se ve. Le digo patrón de relieve, perdón, activo el patrón de relieve y elijo, pues no sé qué he hecho antes, se veía, voy a deshacer, voy a rehacer otra vez, tiro para adelante, ¿vale? Y me voy a la textura ahora, que no salía no veía, me había desaparecido esto de aquí, ¿vale? Le digo aceptar, ¿vale? Y ahora mismo tiene un efecto de relieve aquí en la zona de la piedra. No sé si se aprecia bien, pero vamos a jugar un poquito con ese efecto de relieve. Por ejemplo, lo bajo prácticamente a 0, ¿vale? Y entonces cambia algo, o sea, el efecto de relieve simula, pues eso, un poquito como el tope que aguanta es el 2, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que permite. En gráficos, pues bueno, no tiene ningún esto, pero para que veáis simplemente lo que es el patrón de relieve, ¿vale? Está ahora con el patrón de relieve a tope y veo, pues, cómo queda este objeto, ¿de acuerdo? Con ese patrón de relieve aplicado, con esa textura aplicada con patrón de relieve. Es cuestión de ir haciendo pruebas, ¿eh? Repito que no tiene tampoco mucho misterio. Es cuestión de ir haciendo pruebas para encontrar el material que más nos va a resolver el tema visual en nuestro proyecto. Una cuestión importante, cuando trabajemos, mientras estemos trabajando, vamos a procurar trabajar en modo línea oculta, ¿de acuerdo? Yo aquí no veo la textura de piedra, me da lo mismo. Para ver la textura de piedra tendría que activar o el modo texturas o el modo realista. Pero cualquiera de los dos, y esto que estamos aquí en un proyecto muy sencillo, me va a llevar bastante tiempo, me puede ralentizar bastante el funcionamiento de Revit, ¿de acuerdo? Por lo tanto, utilicemos esto solamente para la presentación final. No perdamos mucho tiempo trabajando en ese modo con toda la vista a tope, ¿vale? Bueno, pues así habéis visto cómo se puede editar el tema de los materiales, cómo puedo crear materiales nuevos. Ah, y una cosa, antes de que se me olvide, voy a materiales y yo me puedo crear, por supuesto, puedo crearme una biblioteca nueva, ¿vale? Que se puede llamar EOC, Edificación y Obra Civil, guardar, ¿vale? Y en esta librería EOC yo puedo coger y cualquier material que tenga por aquí, por ejemplo el piedra gris este que acabo de traer, me lo puedo traer aquí, ¿de acuerdo? Y acabo de añadir a mi librería ese material piedra gris o el material que me había hecho antes, el hormigón HA30, también me lo puedo traer, ¿vale? Y por supuesto, dentro me puedo crear una subcategoría, ¿vale? Crear una categoría que sea, por ejemplo, hormigones, ¿vale? Dentro de EOC me acabo de crear hormigones y el hormigón HA30 lo podría echar dentro de esa categoría. Me dice, ya existe ese material, ¿lo quieres sustituir? Digo, bueno, pues consérvamelo, tengo los dos, ahora lo tengo fuera y lo tengo dentro, ¿vale? Entonces tengo dentro el mismo material con otro nombre. Podría ir fuera y borrarlo, ¿vale? Simplemente lo único que he hecho ha sido crear una copia dentro. Ya veis que me puedo crear yo mi propia librería de materiales, ¿de acuerdo? Para llevarme todas las cosas como quiera, ¿de acuerdo? Y organizármelo yo. Incluso luego esta librería la puedo hasta exportar, ¿vale? Podría exportar la biblioteca, no me acuerdo dónde estaba esto, pero se podía exportar, ¿vale? Para, pues, cualquier cosa, pues, compartir los materiales y con los compañeros, lo que sea. Otra cosa más es que aquí en la esfera esta que se ve aquí como de muestra, yo puedo elegir que sea una esfera, o que sea un cubo, o que sea pues unos muros, ¿vale? Me puede simular distintas cosas para ver yo esta pequeña muestra aquí, pues cómo se va a ver el material, ¿de acuerdo? Pero lo mejor es trabajar aquí con un muro real, ¿vale? E ir aplicando los cambios y va a ser mejor. Bueno, pues yo creo que nada más. Os lo dejo para que vayáis practicando vosotros un poco el tema de los materiales. Más adelante, cuando nos pongamos ya a la vuelta de las Navidades, que empezaremos un poco, nos acercaremos ahí tocando el tema del render, ¿vale? Pues entonces ya sí que nos meteremos más a fondo con materiales y volveremos sobre esto. Venga, un saludo, hasta luego.